Hola, bienvenidos a una clase más del sistema de los números naturales, el estudio del sistema de los números naturales. Vamos en esta clase a demostrar que si tenemos que A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que D. Es decir, vamos a estudiar la relación menor que. Ya nosotros hicimos un primer estudio de la relación menor que a partir de un ejercicio donde demostrábamos que todo número natural era menor que su sucesor. En este caso van a ser 4 los números naturales involucrados. Un primer número menor que un segundo y un tercero menor que un cuarto. Entonces la suma del primero con el tercero, es decir, A más C, es menor a la suma del segundo más el cuarto, es decir, B más D, del segundo más el cuarto. Si nosotros vamos a estudiar relación menor que para demostrar un ejercicio, lo primero que tenemos que tener claro es la definición propiamente dicha de esta relación. ¿Qué nos dice relación menor que ajustado a esta proposición que nosotros tenemos acá? Si A más C es menor que B más D, eso sucede si solo si existe un número natural que nosotros vamos a llamar en este caso R, tal que esa R es distinto de 0 y A más C más R va a ser igual a B más D. Esto que está acá es lo que nosotros precisamente vamos a buscar. Esta definición es un bicondicional, es decir, tiene un teorema directo y un recíproco. Nosotros no estamos asumiendo esto es lo que queremos demostrar, que A más C es menor que B más D. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces asumir? Que existe un cierto R que bajo estas condiciones me va a permitir a mí entonces asegurar que A más C es menor que B más D. Entonces lo que yo debo buscar es esta hipótesis, esta estructura, ese cierto R natural distinto de 0 que yo se lo adicione a A más C, me permita igualarlo a B más D y yo en conclusión voy a poder afirmar que A más C es menor que B más D. Entonces vamos ahora sí a los pasos teniendo en cuenta esta primera consideración que tenemos que tener pendiente. Entonces paso, primero vamos a asegurar que existe un cierto P natural que es distinto de 0 y que A más P es igual a B. ¿Por qué yo puedo asegurar eso? Porque nosotros decimos acá que A es menor que B y si A es menor que B en función de la definición tiene que cumplirse esto que está acá. Pero también decimos que C es menor que D y si C es menor que D, entonces porque existe, además de P, existe un cierto Q bajo estas condiciones, es decir, es natural distinto de 0 y yo se lo adiciono así, se lo adiciono a C, perdón, C más Q es igual a D. Y eso lo decimos porque si C es menor que D, necesariamente tendrá que cumplirse esto que está acá. Justificación entonces, hipótesis ajustada a la definición menor que. Luego estamos diciendo, entonces, BD es igual al par A más P, C más Q. Estoy planteando entonces acá una igualdad de pares. El par BD igual al par AP y segunda componente C más Q. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Por propiedad de los pares ordenados. ¿Qué me dice a mí esta propiedad o de qué me estoy valiendo yo para asegurar esto? Bueno, que las dos componentes respectivas son iguales. Si dos pares tienen sus componentes respectivas iguales, necesariamente esos dos pares son iguales. ¿Y por qué yo puedo asegurar que B, que es la primera componente del primer par, es igual a la primera componente del segundo par? Por lo que teníamos acá, AP igual, A más P, perdón, igual a B. B entonces igual a A más P. La segunda componente de yo estoy afirmando que es igual a la segunda componente C más Q del segundo par. Ah, pero eso lo estamos diciendo nosotros porque ya en el primer paso nosotros lo escribíamos acá, C más Q igual a D. Entonces yo tengo acá que primera componente igual a la primera componente del segundo par, segunda componente del primer par igual a la segunda componente del segundo par. Entonces necesariamente esos pares respectivos son iguales a partir de lo que me dice la propiedad de los pares ordenados. Seguidamente pasamos a otro paso y yo digo, entonces B más D es igual a A más P más C más Q. ¿Por qué yo digo esto? Por condición de unicidad de imagen de la función suma en n. Recordemos que la suma es una función en n, una suma definida de n por n a n, es decir, que el conjunto de partida es el producto cartesiano de n por n, es decir, que van a ser pares ordenados cuya primera componente es un elemento natural y segunda componente es un elemento natural. Y el conjunto de llegada es un número natural expresado a partir de la suma de esas componentes. Entonces, si yo tengo que las componentes respectivas son iguales, y eso yo lo estaba diciendo acá, que los dos elementos que estaban en n por n, BD y el segundo par AP, C más Q son iguales, que es lo que tenemos justamente acá, entonces por unicidad de imagen de la función suma, sus componentes respectivas deben ser iguales, porque recuerden que toda función tiene dos condiciones que la definen. Una, la existencia para todo elemento del conjunto de partida, hay imagen en el conjunto de llegada, pero además está la unicidad, que es donde estamos, que es lo que nos está permitiendo afirmar este paso que está acá. La unicidad nos dice que para elementos iguales, que es lo que nosotros tenemos, las imágenes respectivas son iguales. ¿Y cómo son las imágenes
A partir de la suma en n, simplemente agarramos las dos componentes del par y las sumamos en el mismo orden en que se presentan. Es decir, b más d, y acá sumamos a más p más q. Y por eso estamos asegurando este paso que tenemos acá. Repito, por condición de unicidad de imagen de la función suma. Este dibujito, este esquema que tenemos acá no es necesario a nivel de la demostración, solo que lo considero oportuno para ilustrar, para graficar mejor la justificación o el paso respectivo. Luego seguimos acá. Entonces b más d es igual a a más c más q. Yo estoy conmutando y asociando de manera conveniente para tener acá mi a más c, que es una de las cosas que yo estoy buscando. Recuerden que estoy buscando a más c más un cierto r, pero en un primer caso estoy asociando aquí a más c más p más q por conmutatividad de asociatividad de la suma en n. Recuerden que todos estos elementos acá son naturales, y si son naturales relacionados a partir de la suma, entonces es válido para ellos todo lo que nos permite la suma, es decir, las propiedades. Podemos conmutar, podemos asociar, hay existencia de elemento neutro, ¿verdad? Y yo precisamente me estoy agarrando de la conmutatividad y de la asociatividad. Y entonces asocié aquí a conveniencia a más c luego de haber conmutado y asocié p más q. Vean entonces que esto ya se me está acercando a lo que yo estoy buscando. Ya tengo por lo menos la a más c, me falta la r, y eso lo vamos a obtener en un siguiente paso. Entonces estamos ubicados acá a más c y aquí tengo p más q. Repito, por conmutatividad y asociatividad de la suma en n. Luego yo digo entonces que b más d es igual a a más c más r, la r que estaba buscando. ¿Por qué? Porque la suma de p más q yo la escribí como r, con r siendo natural. ¿Por qué? Porque la suma de dos naturales es otro natural, precisamente porque la suma es una ley de composición interna, es r, es decir, es una ley cerrada, es una ley que presenta la clausura. La suma de dos naturales es otro natural. En este caso, p más q yo lo escribí como otro natural que se llama r. Y esa r es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Recuerden que por hipótesis p es distinto de 0 y q es distinto de 0. Y si dos números naturales son distintos de 0, entonces su suma es otro natural, que ya lo hemos dicho aquí, que también va a ser distinto de 0. Esa demostración va a quedar pendiente y en un próximo video yo se las estaré demostrando para que este paso quede más claro a nivel de la demostración, ¿verdad? Sea aceptado con mayor precisión. Luego vean entonces que tenemos toda la estructura de la hipótesis para asegurar a partir del teorema recíproco de la definición menor que a más c es menor que b más d. Vean que tengo todo aquí. A más c tuve o le adicioné un cierto r que es natural y r es distinto de 0. Todo lo que teníamos acá como que buscábamos como hipótesis para asegurar el recíproco y entonces aplicar la definición, que es lo que vamos a hacer acá. Nos volvemos a ubicar acá. Entonces digo b más d es igual a más c más r con r natural distinto de 0. Entonces tengo la estructura que me permite a mí asegurar entonces que a más c es menor que b más d, porque para poder igualar a más c con b más d hizo falta, ¿verdad?, que se le adicionara otro número r natural distinto de 0. Entonces, habiendo cumplido con todo eso, yo puedo asegurar consecuentemente que a más c es menor que b más d. Eso lo hemos dicho por definición de menor que. Bueno, esto es todo lo que lleva este ejercicio, esta demostración. Aquí lo que queremos es decir lo que queríamos demostrar. Hemos llegado al final, amigos. Espero que les sea de provecho este ejercicio y que les sirva para ejercicio futuro. Nos vemos en una nueva oportunidad.